Vamos a ir a la palabra, al libro de Hebreos 11:34, ¿vale? Vamos a leerlo desde el versículo 33, ¿vale? ¿Lo tienen? Hebreos 11:34, pero lo vamos a empezar del 32. Dice, esta palabra, si miran el título principal en Hebreos 11, habla de la fe. Todo este capítulo nos va a hablar sobre la fe, ¿vale? Hebreos 11. Entonces, yo les voy a leer del 34, del 33, dice lo siguiente. Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la BTX, se la voy a leer en la Biblia de las Américas para que oigan mejor como dice, que me encanta. Dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hoy les vengo a hablar sobre las debilidades que se hacen fortaleza en Dios, ¿ya? Hay fortalezas que son del enemigo, que el enemigo crea desde que somos niños, aún muchas veces el enemigo infunde desde el vientre de nuestra madre, y son fortalezas que el enemigo trae a nuestras vidas. Pero Dios, aquí en esta palabra, nos habla de la fortaleza que viene de Él, de la fuerza, ¿ya? Me encantó esta palabra. Hace algunos meses atrás yo se la iba a compartir, pero el Señor no me lo permitió porque vinieron otras palabras que me imagino que el Espíritu Santo quería hablarnos, pero el Señor me guiaba a hablarle sobre esta palabra. Yo me voy a basar en estas dos palabras, ya. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Siendo personas débiles, fueron hechos fuertes. Y nos vamos a ir a leer a otra palabra. Nos vamos a ir a 2 de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Lo quiero leer desde antes. A mí me encanta leer antes para que entendamos un poco el contexto. Lo vamos a leer desde el 6, ¿vale? Dice, este es Pablo, está hablando de las revelaciones poderosas que Dios le ha traído. Sabemos y conocemos la historia de Pablo, que ha sido un hombre, que fue un hombre que conoció o le fue revelado el Evangelio y Cristo por revelación. No, él no conoció a Jesucristo en carne, pero él se le manifestó en el Espíritu, y él conoció el Evangelio, se le fue revelado por el Espíritu Santo, ¿ya? Así como hoy en día se nos es revelado a nuestras vidas. Él está hablando de esto. Dice, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo no me voy a gloriar, sino en las debilidades. Escuchen bien. Aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. O sea, era verdad que el Padre, que Jesucristo se le revelaba una y otra vez y se le manifestaba de diferentes maneras al hombre, ¿ya? Pero dice que él no se iba a gloriar de sus revelaciones. Dice, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí. Escuche el pensamiento renovado de Pablo. Él no pensaba de esta manera. Él era un hombre, y todos sabemos la historia, que perseguía a la iglesia, que era un hombre, según lo que yo he entendido y leído y discernido, orgulloso de su conocimiento que tenía. Porque él sabemos que era fariseo de fariseos, conocía la Torá, era desde niño un hombre entendido que conocía la palabra, un hombre muy inteligente. Se nota que era un hombre muy disciplinado, muy estricto, ¿ya? Pero él dice aquí muy claramente, con una mente nueva, que el Espíritu Santo comenzó
atraer a su corazón, dijo, no me voy a gloriar de lo que yo sé y conozco, no me voy a gloriar de las revelaciones siquiera que Cristo me ha dado, porque ese hombre, vemos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, la mayoría son escritos por él. Quiere decir que ese hombre tenía una revelación tremenda, y aparte él dice que él hablaba muchas lenguas, más que todos los que estaban allí. Imagínense cómo era. Sabemos que las lenguas muchas veces vienen por estar en el espíritu y vivir renovándose. Así es como sucede las cosas en Dios ya. Entonces quiere decir que el hombre estaba constantemente siendo renovado en su mente. Y esto es una de las partes que el Espíritu Santo renovó después de tratar con él en muchas áreas ya. ¿Qué le hizo entender? Que él no debía de gloriarse de su conocimiento humano, de todo lo que él sabía, ni tampoco aún de la revelación que el mismo Dios le traía. Entonces dice, nadie me considere por encima de lo que ve en mí o oye algo de mí. Tremenda humildad la que Dios estaba formando. Nadie me considere por encima de lo que ve o oye en mí. ¿Qué quiere decir? Lo que oía y lo que él miraba de Dios venía de Dios, no venía de Pablo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos ya. Entonces dice, aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, oiga lo que Dios hizo. Él sabía que tenía una debilidad Pablo, mas sin embargo, Pablo entendió esto. Muchas personas no lo llegan a entender, sus debilidades. Por eso yo hoy vengo a hablarle de la debilidad de nosotros, cómo debemos de llegar a entender cuáles son nuestras debilidades, porque en esa debilidad el Padre, Cristo, se hace fuerte, ya. Porque sabemos que el Señor no vino a buscar a los fuertes, vino a buscar a los débiles. A los que son débiles es a los que Dios busca. Entonces dice la palabra, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero. Según entiendo, un mensajero es un enviado de Satanás. Un enviado de Satanás. Hay espíritus enviados de Satanás. Muchas veces esos espíritus no son enviados por causa de que Satanás le da la gana, sino Dios lo permite muchas veces ya. Así de claro. Dios muchas veces permite un espíritu que te aguijonee. ¿Me entienden? Así dijo Pablo. Que me abofetee, dice, a fin de que yo no me enaltezca. Quiere decir que en Pablo era una debilidad la que él tenía ya. Inclusive yo muchas veces he leído sus escritos y he entendido por el Señor de que Pablo muchas veces, él, no sé si han visto en las escrituras, en Romanos, en Corintios, él tenía una forma de expresarse que si lo buscamos bien en varias versiones, realmente era así como se expresaba. A veces era un poco sarcástico ya. A veces él decía, bueno, a mí me deben casi todo lo que ustedes son. No sé si lo han leído, esas partes, no es ninguna mentira lo que estoy diciendo. Ya muchas veces él, ¿cómo les puedo decir? Sabía muy bien quién era en Dios. Y muchas veces el saber quiénes somos en Dios es muy bueno, porque eso nos da a nosotros firmeza, identidad, seguridad de lo que vamos a hacer en Él. Pero cuando nosotros sobrepasamos lo que nosotros somos o lo que podemos, ya hay altivez, ya hay orgullo ya. Entonces Dios le había enviado un espíritu, que es lo que entiendo, un mensajero, que no sé cómo se manifestaba en realidad. Sé que era de su carne, para que le abofeteara en la carne, para que le golpeara la humanidad, el ego, que esa es la carne, y a fin de ¿qué? De que él no se enalteciera, para guardar a Pablo y su corazón en la tierra, ¿ya? Por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho, escuchen, este es el versículo principal de lo que vamos a estar hablando: mi gracia te es suficiente, mi bondad, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y en la mía, ¿ya? Entonces dice, por tanto, gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿En qué me debo de gloriar? En mis debilidades. Yo debo de hablar de lo débil que soy, en las cosas que todavía Dios tiene que ayudarme a mí, para yo vencerle y hacerme fuerte en Él, para que resida en mí el poder de Cristo. Por lo cual me complazco en debilidades. Oigan bien, cuando se sentía débil, se complacía más bien. Un día nosotros tenemos que llegar a esta estatura de Pablo. Todavía yo creo que no estamos en eso ninguno. Pero complacerte en las debilidades, oigan bien, en las afrentas. Muchas veces cuando somos afrentados por la gente, más bien nos queremos hacer como pollitos, más bien ya arrinconar. En necesidades,
Muchas veces también cuando tenemos necesidades, viene la queja, viene de todo. En persecuciones, hoy no nos persiguen, como Pablo perseguía a la iglesia, pero nos persiguen la falsedad de los falsos hermanos muchas veces, nos persigue la calumnia, nos persigue el chisme, nos persigue cuando levantan falsos testimonios, que es lo mismo de nosotros. Eso es lo mismo, son persecuciones por causa de la palabra de Dios. Pero él dice, me complazco en las persecuciones y en la angustia, cuando pasaba angustia. O sea, un hombre tremendo de Dios pasaba todo esto. Pero él dice que se complacía en eso, ¿ya? Por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento débil, ¿quién es el que se hace fuerte? El Señor, ¿ya? El Señor se hace fuerte en nosotros. Me he hecho insensato. Vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros. Oigan bien esta parte. Porque en nada fui menos que los superapóstoles. Aquí sale entre comillas. En nada fui menos, mire cómo habla él, que los superapóstoles. Ya. Dice, aunque nada soy, pero él no se creía menos. Mire cómo le mete ahí la... En verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia. Oigan bien, señales con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. Bueno, lo vamos a llevar hasta allí para que entendamos lo siguiente, lo que Dios me hablaba. Dice, por la fe se hicieron fuertes en las debilidades. Amén. Por la fe, escuchen bien, qué tan importante es confiar en el Señor, ¿ya? Dice, me encanta esa palabra de Hebreos 11:34, dice que se hicieron fuertes en la guerra. Personas que tal vez se miraban débiles, y ahora les voy a decir, miren, en esta palabra, débiles son personas frágiles, personas que fácilmente decaen muchas veces, ¿ya? Personas que muy fácilmente se sienten desanimados a veces. ¿Cuántas veces nosotros como pueblo de Dios no estamos en esta posición? Muchas veces ya, sintiéndonos débiles, a veces desanimados, a veces decaídos ya. Pero dice que por la fe se convirtieron ya en hombres fuertes, en pocas palabras ya, en hombres fuertes, para que usted entienda qué es lo que hace el poder de Dios en nosotros ya. Mire, dice, ¿y qué es el hombre fuerte? Es Gibor. Me encanta esa palabra, ¿ya? Que significa poderoso, eso es en hebreo, guerrero, esforzado, valiente, gigante, fuerte, hombre poderoso, valentía, valor, vigoroso, varones de guerra, que aquí también van las mujeres, no quiere decir que porque diga varones, son solo los varones, ¿ya? Varones y mujeres de guerra, eso es lo que Dios convierte en un hijo y una hija de Dios. Pero lo que el Señor me decía, la debilidad, ¿qué tiene que ver? Esa persona con poca fuerza, poca resistencia, desanimada a veces moralmente, ¿cómo le puedo decir? Frágil para soportar las penas morales, para afrontar las desgracias o las dificultades, ¿ya? Pero ustedes muy bien saben, muchos de los que estamos aquí, y unos más que otros, gloria a Dios le doy, que muchas veces nos hemos hecho mujeres y hombres fuertes, en situaciones en las que muchas veces no podríamos estar ni de pie. Pero ¿quién es el que hace esa gran obra? Es el Padre en nosotros ya. Entonces, amados, les quiero decir una cosa. Una de las cosas que es muy importante para llegar a ser ese hombre y esa mujer de guerra, esa mujer y ese hombre vigoroso, como dice, ese hombre valiente, esa mujer esforzada, es reconocer lo que me hablaba el Espíritu Santo, tu debilidad primero ya. Que es lo que muchas veces no nos deja avanzar, porque queda muy claro que el Señor dice en su palabra que Él escoge a los débiles para hacerlos fuertes. Y nos vamos a ir a 2 de Corintios, a 1 de Corintios 1:25, porque se lo quiero leer para que vean. Lo vamos a leer, 1 de Corintios 1:25, vamos a leerlo. 1:25. Lo vamos a leer desde esa palabra. No, desde el 24 lo vamos a leer. Me gusta más irme para atrás siempre. Dice, más para ellos, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos vuestros, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Según la carne, según nuestra humanidad, nosotros no somos muchas veces sabios cuando Dios nos escoge, no somos poderosos, no somos nobles, ya. Dice, antes bien, escuchen bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada. Aquí dice, en la original decía lo tenido en nada, lo despreciado, lo poco, como lo ve la gente muchas veces, lo que la gente ve menos, lo que menosprecia. Dios lo escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es. No sé si entienden esa parte. Lo que no es en la humanidad, lo que ustedes ven, escogió Dios para anularlo. Ya saben, anulando lo que no es en nosotros para dejar lo que es, ya. O sea que muchas veces usted va a ver por ahí, donde lo que usted ve, mujeres, hombres fuertes, mujeres con sabiduría, mujeres inteligentes, naturalmente estoy hablando ya. Esta versión, creo que aclara, dice la NBV, dice, ha escogido a lo que en el mundo no tiene importancia alguna, para destronar a los que en el mundo se consideran grandes. Claro, exacto, amén. Miren, muchas veces nosotros, es que esto, mire, ¿sabe por qué el Señor trae esta palabra hoy? Porque el Señor me hablaba de que todavía tenemos mentalidades del mundo nosotros ya. La forma en que nosotros veamos las cosas va a ser la gran diferencia como hijos y hijas de Dios ya. La forma en que nosotros renovemos nuestra mente, por eso esta palabra es para renovar pensamientos que no son de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros inclusive seguimos patrones de personas que son influencia en el mundo, y muchas veces hay cosas buenas, muchísimas cosas que nosotros podemos tomar naturales de personas ya. Pero aquí claramente lo dice el Señor, que Él anula eso que parece que es para que nosotros verdaderamente demostremos lo que verdaderamente es. ¿Ya me entienden? O sea que una mujer del mundo, por ejemplo yo, era una mujer que me gustaba aprender, conocer, leer, estudiar. Quería llegar y tener una empresa, quería llegar y hacer cosas influyentes en el mundo ya. Y eso no era malo, ¿me entienden? Pero ¿qué pasa? Yo estaba cerrada en mi raciocinio. Yo quería pasar, tener una maestría, un posgrado, todas esas cosas. Yo quería ascender como todo el mundo en este mundo quiere llegar a hacer eso. Y va a traer esas cosas, ¿entiendes? Esa es sabiduría humana, esa todavía humanidad. Y eso Dios lo ve como humanidad y ve eso como lo que no es. Eso, si nosotros no renovamos nuestros pensamientos y creemos que eso es la verdadera sabiduría de Dios, vamos a vivir errados, siguiendo patrones, personas, siguiendo metas que no son de Dios, ¿me entienden? A ver, yo no les estoy hablando de que estudiar es malo, seamos entendidos ya. No les estoy hablando de que querer alcanzar algo que tal vez Dios nos dice que nos va a dar conforme su voluntad sea malo. Pero estoy dejando claro que seguir y perseguir esas cosas es sabiduría humana. Yo perseguía esas cosas. Inclusive yo un día, y siempre contaba este testimonio, después de tener mi carrera, yo me vine para acá para poder formar una empresa en Nicaragua. Y Dios me desbarató todo eso, ¿ya? Yo iba con mi título porque yo tenía la meta y era así, yo me ponía y yo me metía y me lo lograba ya. Según mi sabiduría humana, mi propia fuerza, en mi fuerza. Un día iba por esa rotonda orándole al Señor con mi título y le dije, Señor, yo iba directo al lugar donde se homologaban los títulos para meterme 2 años más a estudiar con mi título que yo ya tenía de mi carrera, ya de licenciada. ¿Y qué me dijo el Señor? Lo oí clarito y yo desde luego dije, no, yo obedezco tu voluntad.
Para muchas personas es muy fácil a veces verlo a uno de pie cuando ha dejado sueños, ha dejado la sabiduría que no viene de Dios. Y no digo que ya lo haya dejado todo, seguro Dios necesita romper más en mí todavía. Pero le estoy hablando de un ejemplo específico que pongo en mi vida. Yo decidí ese día escuchar a Dios y me dijo, no te llamé para que tú seas una administradora, eso lo escogiste tú en el mundo. Yo te llamé y me dijo para que tú me sirvas y al principio me vas a servir tiempo medio, pero yo te llamo más adelante a tiempo completo. Por lo tanto, no vayas a estudiar algo que no va a servir para tu vida, porque va a ser un tiempo perdido. Porque el Señor a mí me habló directo, no te llamé para eso. Te llamé para otras cosas más grandes y más importantes en mi reino. Para una persona con la mente no renovada, escuchar esto es muy duro. ¿Por qué? Porque muchas veces en la mentalidad humana, lo grande y lo importante es ser alguien en este mundo. Es ser alguien en esta vida. Es llegar a tener una carrera, una empresa, un carro. Es llegar a tener personas que estén, ¿cómo les puedo decir?, subordinadas a uno. Y eso no es lo de Dios ya. Eso puede ser cuando Dios tiene un llamado específico y te dice, yo te llamé para ser una empresaria, para que tú seas una portadora de mi reino en ese lugar, para que tú tal vez sirvas con tu finanza, para que tú levantes empresas para el reino. Es muy diferente. Yo les estoy hablando de qué importante es conocer la voluntad de Dios específica en nuestras vidas ya. El Señor en mi caso me dijo eso. ¿Y yo qué hice? Guardar mi título, que ahí está puro polvo, y decidir seguir lo que Él me dijo. ¿Qué me dijo el Señor? Mira, métete con mi palabra desde ahorita, porque si yo te he hecho un llamado, no vas a ir a hacerlo hasta que yo te ponga ahí a servir a los demás en la palabra, o en la oración, o en la liberación, o a pastorear. No, es que tú tienes que prepararte si tienes un llamado ya. Es que tú desde ahorita, desde que yo te estoy hablando, que te he llamado, tienes que comenzar a caminar en ese enfoque. Tienes que aprender, leer, conocer de mí, saber de mi corazón, saber qué es lo que yo pienso, saber cómo pienso por mis almas, saber que tiene esa alma. Tienes que saber orar, tienes que saber interceder, tienes que saber pasar tiempo conmigo. Porque ¿cómo una persona va a poder desarrollar algo en Dios si no lo conoce? Es imposible desarrollar algo en Dios si nosotros no lo conocemos. Inclusive esto que estoy hablando, Dios escoge a las personas que son débiles, o sea, a las personas. ¿Por qué cada uno de nosotros está aquí? Porque somos esas personas. Si usted algún día fue fuerte, si usted algún día se creyó orgulloso, yo puedo, yo esto, usted estaba en la mentalidad equivocada. Y si todavía seguimos pensando de esa manera, sepan lo que Dios me ha enseñado, y esto por eso se lo imparto. Eso es ser débil todavía. Cuando uno se pone máscaras de fortaleza y dice, no, yo voy a avanzar, voy a seguir adelante, porque en su propia fuerza, usted todavía está bajo una mentalidad humana. Usted todavía está pensando como un hombre fuerte de este mundo, no como el fuerte, como Dios quiere que pensemos ya. Cuando nosotros dependemos de Dios y no somos independientes de Dios, sino dependientes, es ahí cuando Él se hace fuerte en esa debilidad. Si usted cree, voy a poner ejemplos específicos, que muchas veces nosotros en nuestra debilidad, las personas nos hieren, las personas nos ofenden. Voy a hablar de lo principal que muchas veces nos pasa. Las personas nos humillan. Las personas, Dios permite muchas veces esas cosas porque tal vez tu debilidad no la conoces y Dios quiere probarte y que conozcas cuál es tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Para eso son los procesos. Mi debilidad es la ofensa, Señor. Mi debilidad es que yo fácilmente me siento rechazada, hundida cuando alguien me hace un medio desprecio. Mi debilidad es que yo muchas veces cuando me hacen sentir menos, cuando me hacen sentir pisoteada, yo me levanto en orgullo. Yo me levanto en yo voy a poder. No. ¿Saben cuando Dios se hace fuerte? Me decía a mí el Padre, con un trato que tenía en mi vida, me decía, me hago fuerte en tu debilidad, porque cuando tú bajas la cabeza que te humillan y te hace una mujer mansa, una mujer que baja la cabeza, una mujer que tiene paciencia con ese orgulloso, con esa orgullosa, con esa altiva, esa es la mujer débil, la que se pone abajo, y en esa yo me fortalezco, y en esa yo voy a mostrar mi poder. No es en la fuerte, en la que se pone la máscara para no sentirse herida, en la que muestra esto no me va a doler, no. Es en la mujer débil, en la que va a los pies de Cristo, baja la cabeza y dice yo perdono a esa persona. Mira, yo la vuelvo a amar de nuevo. Mira, yo le voy a tener paciencia. Mira, me trata con amargura, con aspereza. Me trata con palabras fuertes que me hieren, pero yo bajo la cabeza y digo no, yo voy a amar porque quien tiene mayor necesidad es esa persona.
Cuando yo voy viendo lo que es verdaderamente Dios, yo comienzo a ser renovado en mi mente y en mi corazón. Yo camino como el Señor dice ya. Mi debilidad es muchas veces ¿qué? Es levantarme en orgullo, es levantarme y ponerme ofendida. Pues en esa debilidad yo permito y me bajo como hacía Pablo, así. Para que el Señor, el grande, el poderoso, el humilde, ya. El que no se ofende, se haga fuerte en mí. Y en esa fortaleza, Él se hace un hombre fuerte. Ese es el gibor, ese es el guerrero, ya. Ese es el esforzado, el Padre, el que es poderoso dentro de nosotros. Usted sabe lo que es caminar y que te abofeteen muchas veces, te humillen y que a vos te dé igual. No porque te pongas una máscara, voy a fingir que me da igual, no, sino que verdaderamente Dios ha trabajado y se ha hecho fuerte en la mansedumbre en uno, fuerte en la humildad en uno, fuerte en el perdón, para que cualquier cosa que va a venir, lanza, ofensa, calumnia, traición, infidelidad, que son cosas muy hirientes en el ser humano. Nosotros los seres humanos en nuestras debilidades nos herimos muy fácilmente, porque muchas veces más pueblo de Dios somos sensibles ya, sensibles a esas cosas. ¿Y qué sucede? Él fortalece esas debilidades cuando yo me agacho. Muchas veces me ha tocado esto que yo les estoy diciendo y el Señor se ha ido haciendo fuerte, porque tal vez yo ya no siento lo mismo, porque el Señor entonces allí donde me puede enseñar, si no antes yo no puedo aprender ni entender, mi mente no puede ser renovada, ya, no puede ser renovada porque yo no voy a entender a aquella persona altiva que se levanta en contra mía para pisotearme. Yo me voy a ir en contra y si no me voy en contra, en el corazón voy a tener algo, voy a tener una pared, voy a tener algo. Entonces esa persona, inclusive Dios me ha dicho, no puedes bendecir al orgulloso, y yo quiero que tú bendigas al orgulloso también. Yo quiero que tú bajes la cabeza y que entiendas que esa persona está fuera de mi diseño. Muchas veces me ha hablado, tú eres mi diseño, por eso yo te estoy haciendo ver estas cosas. Te hago ver en qué sos débil para yo fortalecerme, ya. Pero esa persona merece misericordia porque no conoce para nada mi palabra. Porque no sabemos cuántas heridas pueden tener la gente, ya. Y muchas veces las personas que nos hieren es porque están mal en su corazón. Es porque no se encuentran bien. Pero nosotros no podemos ver más allá todas esas cosas en las personas si nosotras mismas tenemos rechazo, tenemos orgullo, tenemos falta de todas esas cosas, ¿me entienden? Tenemos esas debilidades, que es muy importante. Lo que les quiero hablar es que nosotros, para poder llegar a ser hombres y mujeres fuertes en Dios, tenemos que reconocer, me decía el Padre, como he empezado, cuáles son nuestras debilidades, en qué yo soy débil, y reconocer en qué yo soy débil te hace una mujer fuerte, una mujer valiente, ya, una mujer esforzada, una mujer que Dios levanta para verdaderamente saber hacer la guerra, porque la guerra espiritual muchas veces que uno tiene, ya sea donde sea que la tenga, muchas veces no se gana solo reprendiendo, ya, se gana con sabiduría. La palabra dice, con sabiduría harás la guerra, ya, y muchas veces cuando te ha tocado tratar con una persona que es insensata, con una persona que te hace la guerra, que te quiere herir, toca realmente bajar la cabeza y tener sabiduría y oír la voz de Dios de cómo tratar a esa persona. Pero si usted está herido, usted es débil y se queda con esa debilidad, sigue siendo igual que toda la gente del mundo. Ahora les voy a mostrar algo, miren, les vamos a ir a la palabra. Por eso tiene que ser renovada nuestra mente. Tiene que reconocerse nuestra debilidad para que Él se haga fuerte de verdad, para que sea real. Vamos a irnos a Joel 3:10. Joel 3:10. ¿Alguien me lo puede leer? Amén. Forjad espadas del arado y haced lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Y puedes leerlo antes, el versículo antes, el 9? Pregonadlo a las naciones, declarad la guerra santa, despertad a los valientes, todos los hombres de guerra acérquense y suban.
forjad espadas del arado y haced lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Miren bien cómo el Señor está hablando en esa palabra de personas que no se veían como valientes, ya, que se veían como personas débiles. Inclusive los instrumentos que Él está mencionando en la palabra, en el 3:10, dice: forjad espadas de vuestras rejas. Rejas era como una hoz para sacar la tierra, ya, que tiene una punta así, no sé si se dobla. Ustedes creen que nosotros podemos formar una espada de una hoz, pero en el espíritu sí, ya. Que usted cree que la espada tiene que ser con una flecha, ya, una puntita aguda que atraviese y que llegue y que golpee fuertemente. Pero aquí dice: forjen espadas de vuestras rejas de arado, ya, las rejas de arado para dar la tierra, y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Proclamad esto entre las naciones: preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. El Señor está llamando a su pueblo débil, a su pueblo que se ve como frágil, y les dice valientes, y dice: diga el que se siente débil que es fuerte. Pero para que nosotros entendamos que para forjar espadas, forjar instrumentos de guerra, realmente lo que nosotros necesitamos primero es al grande, al Espíritu Santo, ya. Porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Realmente, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos vencer absolutamente nada. Y las cosas con las que nosotros batallamos no son naturales, son espirituales. Inclusive cuando batallamos contra nuestra humanidad, que es la debilidad que nosotros tenemos, las debilidades que muchas veces nos hacen la guerra, nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, es lo que muchas veces nos detiene a poder recibir lo que el Señor quiere. Porque ustedes saben muy bien que la carne y el espíritu son totalmente contrarios a Dios. No hay amistad entre la carne y el espíritu. No hay amistad entre la carne y el Espíritu Santo, ya. Tiene que ser en el mismo espíritu. Por lo tanto, amados, lo que el Señor me traía, nosotros tenemos que, número uno, me decía el Señor, ser conscientes de nuestras debilidades, ya. Es muy importante. Dios no llama a los fuertes, sino a los débiles. Estamos aquí en el reino de Dios, estamos aquí a estas alturas, porque Dios nos vio aceptables para empezar, pero porque Dios vio nuestras debilidades, no porque Dios vio nuestras fortalezas, ya. Primero, Él ve nuestras debilidades en carácter, debilidades morales que a veces tenemos. Inclusive hay gente que tiene debilidades en el cuerpo, ya. Hay gente que padece muchas veces. Entonces, Dios mira todo eso para hacernos fuertes. Dios escoge al vil, al necio. Y ahora le voy a hablar un poco. ¿Qué es el necio? En la palabra que les decía de 1 Corintios 1:27, que Él escoge al necio para avergonzar al sabio, ya. Entonces muchas veces nosotros creemos: ¿Dios nos escogió por sabios? No, Dios no nos escogió por sabios. Dios nos escogió por toda la insensatez que a veces teníamos, entonces para hacernos sabios. Dios no nos escogió porque fuéramos buenos, sino por la vileza que teníamos para Él mostrar su poder en nosotros, ¿me entiende? Por eso Dios no, al que es poca cosa, al que es frágil, a ese Dios escoge. Al que tiene debilidad de carácter, porque esta palabra se basa más en las debilidades del carácter. Porque lo que el Señor me estaba hablando a mí y sigue hablando, aunque nosotros quisiéramos predicar otra cosa, nos sigue hablando que es el carácter el que está formando en nosotros. Por eso ustedes van a venir aquí, van a oír siempre lo mismo, porque no podemos cambiar lo que Dios dice. Quiere decir que Dios quiere acelerar el carácter en nuestras vidas. Quiere decir que Dios quiere hacernos fuertes. Quiere decir que entonces el Señor quiere hacernos crecer y madurar. Eso quiere decir que Dios nos necesita urgentemente, ya. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a procesar en un grupo, en personas, el carácter, y estamos hablando de que nuestras debilidades en nuestro carácter se tienen que hacer fuertes, quiere decir que Dios tiene la gran necesidad de poner sabiduría, de poner frutos del Espíritu en nuestras vidas, porque Él nos necesita para su obra, ¿me entienden? Nos necesita para el hogar, lo necesitamos para el trabajo, lo necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestro matrimonio, para nuestro hijo, lo necesitamos para nuestro llamado, para cuando podamos nosotros impartir en otros. ¿Cómo nosotros vamos a poder dar de lo que nosotros no tenemos? En Dios yo podría animar con mis propias palabras a una persona, pero esa persona puede estar desanimada al siguiente día.
Y tal vez yo en Dios puedo tenerle paciencia porque el Espíritu ya ha trabajado en mi debilidad de impaciencia, de poca mansedumbre. Y yo puedo tener y ver lo que hay en las personas. Estoy hablando en sentido figurado, no digo yo, estoy hablando en sentido figurado. Yo puedo llegar a ser usted, esa persona portadora de todo eso, pero muchas veces por la falta de carácter nosotros no podemos desarrollar lo que el Señor quiere que desarrollemos ya. No podemos ser portadores de bendición para otros, porque fácilmente sin carácter uno huye del rebelde, huye del insensato, del orgulloso, huye del pendenciero, huye de todo. Y la palabra misma dice, al que no te quiero oír, pues no le hables, eso es normal. Pero yo estoy hablando de gente que no conoce de Dios, que no tiene conocimiento ni sabe qué es lo que tiene muchas veces. Y uno tiene que tener esos frutos en el carácter para poder ayudar a esa gente e inclusive traerlo a los pies de Cristo. Estoy hablando de ese tipo de gente. Miren los necios, ¿qué significa? Insensato, cabeza dura. Eso éramos antes, ¿sí o no? Ignorantes a veces, ignorábamos todo la palabra de Dios. Dice, ¿saben qué significa lo más fuerte del necio? Sin mente. Ya. Proverbios 12:15, miren, leamos Proverbios 12:15. 12:15. Miren cómo éramos. Yo era así, a mí me encanta exponerme. Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Muchas veces yo me empecinaba en lo que yo creí y se acabó. Y la necedad y la terquedad en el Señor es una cosa que para toda la bendición de Dios. Es una cosa que parquea lo que Dios está haciendo. Entonces, nosotros éramos eso, recto en sus propios ojos, ya, porfiados. ¿Cuántas veces nosotros seguimos siendo así? Por eso estoy hablándoles de esto. ¿Cuántas veces nosotros tal vez, ¿cómo les puedo decir? Hemos menospreciado un consejo de alguien que tal vez nos está dando un buen consejo, pero uno se quiere porfiar. No, yo tengo la razón. No, esto es así. Se pone duro ya. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido así? Muchas veces aún seguimos siendo así en nuestra propia mentalidad, en nuestra propia forma de ver las cosas. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted descubre y vea que muchas veces se equivoca y que tal vez no puede recibir, dése cuenta que usted todavía tiene que cambiar su corazón. Estamos hablando de renovar, sacar lo viejo ya. ¿Qué es? Así éramos antes y hoy, si todavía sigue siendo esa nuestra debilidad, tenemos que poner esa necedad hacia los pies de Cristo para que Él se haga fuerte en sabiduría, ya. Para que la necedad mengue y el Espíritu Santo te llene de su inteligencia, de su sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice aquí Salmos 32, por ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo. Hay un montón de ejemplos en Proverbios de la insensatez, de la necedad. Salmos 32, porque dice que escogió al necio Dios. Por eso le estoy hablando. Tal vez dirán ustedes, ay, yo no era necia. Ay, yo no era vil. Yo no me sentía menospreciada. El problema es que hoy en día usted se siga sintiendo igual o siga siendo igual. Entonces tiene que poner esa debilidad a los pies del Señor para que Él se haga fuerte. ¿Me entienden? Dice Proverbios 12:15. ¿No era Salmo? Salmo. Léanmelo. ¿Salmo qué? 32, del 8 al 9. Salmos 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo Sí. mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno, para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Yahweh lo rodea la misericordia. Amén. Alegraos, oh justos, en Yahweh y regocijaos. Cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Me encanta ese versículo. Miren, lo voy a leer en la BTX para que lo escuchen. Era en la BTX. Pues vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas lo dice. Sí. Léelo, por favor, pero en voz alta. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Se acuerdan? No seas, dice, como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bridas y frenos para sujetarlos.
porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero aquel que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Amén. Miren cómo el Señor dice que nos va a hacer entender con los ojos puestos en nosotros ya. Y nos dará consejos para hacernos entender el camino verdadero por el cual debemos seguir. Miren, esa es una palabra rema para mi vida. El Señor me la dio hace algún tiempo en un proceso que me tenía, porque entendamos que los procesos nos sirven para esto ya, para mostrar nuestras debilidades y meternos en el verdadero conocimiento de Dios a cómo Él piensa y meternos en el verdadero diseño de Dios. Los procesos son para mostrar nuestras impurezas que tenemos ya. Y eso no quiere decir, amados, que Dios nos desprecie, no, más bien Dios nos ama por eso ya. ¿Por qué? Porque Él permite que seamos probados para mostrar qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y que ese corazón se humilla al Señor y uno quiera verdaderamente que Dios se haga fuerte en esas vilezas, en esas necedades, en esas cosas que hay en nuestro corazón todavía ya. Muchas veces hay rebeldía y no lo sabemos, muchas veces hay orgullo, muchas veces hay ofensa, muchas veces hay rechazo que no nos deja avanzar, hay amargura muchas veces ya. Muchas veces hay esto directamente, la necedad, la terquedad, amados. La palabra dice cómo el Señor con la terquedad no va, no rima, ya, ¿me entienden? Entonces miren, dice, te haré entender. Muchas veces cuando el Señor te dice eso es porque Él te mete en un proceso para que vos sepas entender, porque si no, no entiendes y no ves lo que está pasando. Muchas veces te lleva a ver también con sus ojos que personas muchas veces pueden caer en cosas tremendas que no necesitan pasar, y para que vos no caigas en lo mismo, porque a mí me ha pasado eso muchas veces ya. Para el Señor tratarme, me mete en procesos así para que yo vea. Y entonces, ¿qué les digo? El Señor tanto nos ama que Él siempre está pendiente con los ojos para abrirnos el entendimiento. Cuando nosotros comenzamos a entender verdaderamente que es Dios el que nos está procesando, que es Dios el que nos está mostrando la debilidad, y aceptamos humildemente, Señor, es verdad, yo soy débil en esto. Mira, aquí pongo mi necedad, mi insensatez, mi terquedad. Siempre quiero tener la razón, Señor. Siempre quiero yo, por ejemplo, llevar la contraria. Siempre yo tengo en mi corazón alguna opinión de lo que las personas tal vez me están hablando por bien. Siempre me levanto tal vez y no me dejo machacar. Muchas veces, y es Dios el que quiere machacarnos muchas veces, para que nosotros por el proceso aprendamos a ser más humildes. ¿Ya? Muchas veces para que nosotros venzamos la ofensa a través de la mansedumbre. Porque cuando nosotros ya no nos ofendemos realmente, ya vamos muriendo, y a un muerto nadie le puede hacer nada. ¿Qué le puede hacer a un muerto a alguien? Nada. Puede venir alguien a bofetearte y no te hace nada porque ya estás muerto, ya. Al que está vivito en la carne todavía es al que verdaderamente se le puede hacer algo. A quien no, no. Puede hacer, pero no va a sentir nada. Claro, nada. Entonces, miren, vamos a irnos al capítulo, esto también lo quiero leer, de Lucas 12, 19. Lucas 12, 19. No, pero lo vamos a leer del 16. Voy a leerlo para que escuchen, después lo ven. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mi granero y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, miren bien, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Escuchen bien, ¿cómo le dice? Necio. Quiere decir, ¿cómo ve Dios? Nosotros veremos al rico, al que tiene mucho, ¡wow! Ese hombre inteligente, cómo ha prosperado. Pero escuchen la mente de Dios, porque lo que Dios quiere es cambiar nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Cuando nuestra mente cambia, amados,
nuestras debilidades se ponen abajo, Dios se hace fuerte y vos comenzás a tener la mente fuerte de Dios. Él se hace fuerte en uno. O sea, podés estar con una mujer súper rica al lado y vos andar en arepas, pero vos te sentís millonaria. Nadie te va a bajar de allí, y no estoy hablando en grandeza. Nadie te va a quitar la mente de Cristo que tenés, que vos sabés que lo que Él valora no es eso. Aquí lo dice su palabra. Aprendamos para que seamos renovados, porque muchas veces andamos buscando tesoros en la tierra, acumular grandes cosas, nos cansamos, nos agotamos, nos afanamos, dejamos al Señor, dejamos de buscarlo, dejamos de orar, dejamos tiempos de ayuno, dejamos a nuestra familia, dejamos a nuestros hijos. ¿Y cómo le dice el Señor a esto? Necio. Ahí no lo estoy diciendo yo, lo dice el Padre. ¿Es necio porque el hombre tenía bienes? No. Es necio porque tenía un corazón necio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sabía invertir en lo que era verdadero, en lo que dura, en lo que perdura, en lo que verdaderamente tiene importancia. ¿Cómo lo llama el Señor? Le llama necio. Yo estoy hablando de que Él escoge a los necios para convertirlos en sabios. Así que si usted todavía tiene esa mentalidad, póngasela al Señor y diga: mira, Padre, yo quiero que me cambies, pongo esta debilidad, todavía yo ando buscando y esto es necedad, todavía yo pierdo mi tiempo, mis energías. Muchas veces, amados, por nosotros no levantar un altar, por no tener tiempo, por andar en las vanidades de este mundo, porque yo quiero tener, miren mi casa cómo está. Muchas veces yo he oído críticas, y no en mis oídos naturales, en el espíritu que el Señor me ha dejado discernir. Esta sigue siendo igual, y estos todavía tienen lo mismo de hace 10 años, no han avanzado en nada. Ya. Pero tal vez usted no ve el avance que hay espiritual. ¿Sabe qué me ha dicho el Señor? Así como prosperes por dentro espiritualmente tu alma, así yo te voy a prosperar. O sea que va de avance. En el reino de Dios la prosperidad no es todo solo lo que vos tengas físicamente. Yo puedo estar aquí en estas 4 paredes y usted verlo igual, pero yo duermo en paz. Ya. Yo me acuesto y me levanto en paz con el Señor. Yo como y bebo en paz, no estoy en angustia. Y esa es la verdadera prosperidad. Y no quiere decir que Dios no nos vaya a prosperar. Sí, nos va a prosperar, yo lo sé, lo creo y confío, y va a seguir prosperándonos más, tanto por dentro como por fuera, porque Él lo ha prometido y Él no miente, ya. Pero Él hace primero una prosperidad interna, lo dice en 1 de Juan, o en 3, creo que. Así como prospera el alma, así prosperes, le dice Juan. Ya. Entonces, amados, escuchen, es una necedad que nosotros acumulemos tesoro, y el Señor dice: necio, si yo quiero en esta noche, te pasa cualquier cosa, te morís, ¿y qué queda aquí? ¿A quién le queda todo lo que vos has acumulado? ¿Dónde están las fuerzas? Todo lo que has dejado. Tú me has dejado a un lado, has dejado de orar. ¿Y cómo lo llama el Señor en ese mismo libro de Mateo y Lucas? También habla del sensato y del insensato, ya. Y el insensato lo llama aquel que no se afirma en Dios, que no se levanta y se afirma y no tiene raíces, porque dice que lo compara con una casa débil que se tambalea, viene cualquier tormenta y la arrastra, ya. Mientras que el que es sensato lo compara con la casa que está sobre la roca, bien fundada sobre la roca, ya. Nada lo va a hacer que se remueva y se venga abajo. Entonces Dios compara la necedad, y si nosotros todavía seguimos tras las cosas de este mundo, miren, muchas veces no se va a las reuniones. Muchas veces, estoy hablando de ustedes, las personas cristianas, muchas veces no van a las reuniones, muchas veces no van a los discipulados, muchas veces les da pereza ayunar, les da pereza buscar, porque ya el mundo los tiene absorbidos. El querer tener, el querer acumular es una insensatez. Como lo ve el Padre, ustedes lo tienen que ver si de verdad son hijos de Dios, como lo ve el Padre, renovar su mente. Dios lo ve como una insensatez, que usted ponga primero esas cosas. Lo ve como una necedad el Señor. Por eso tenemos que ponerle esa debilidad al Señor y aceptar: soy débil todavía en esto. No, yo me estoy comparando con el otro, y tal vez el otro duerme en paz, duerme próspero, duerme así. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos comparando porque no tenemos la mentalidad de Dios. Muchas veces creemos que porque vemos al otro que no tiene el coche del año, que no tiene el chalet, que no tiene la piscina, que no tiene la carrera, ese está mal y yo estoy súper bien. Y tal vez tu vida está destrozada. Está destrozada, te has cansado, te has agotado trabajando, te has dejado a tu hijo, a tu hija, has puesto primero las cosas de este mundo. Pero miren, esto no es una crítica, es para que pensemos cuál es la verdadera mentalidad de Dios.
acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, donde perduran. El cielo usted no lo puede tocar, pero lo puede ver en el espíritu ya. Y esos son los tesoros. ¿Por qué? Porque esa persona tampoco era dadora. Entiendan, escuchen, dice, ahora ya tengo riqueza, ya tengo grandeza, ya he acumulado. La persona que acumula es avara. Porque no pensaba en los demás. Así que le aclaro, tener riqueza no es malo, porque también en la Biblia habla de muchos ejemplos de la riqueza. Ser próspero en la finanza no es malo, no estoy diciendo eso, seamos entendidos de lo que quiero decir. Poner primero esas cosas y dejar a Dios sí está mal y no es la mentalidad de Dios y es necedad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tampoco esa persona que pone este ejemplo de Lucas tenía el corazón de dar, porque estaba acumulando. Dijo, ay, ahora ya soy rico, ahora como, bebo, y habla del yo. Yo ya soy rico, yo ya tengo riqueza, yo ya acumulé, yo ya descanso, yo. El yo es malo. Dios habla de acumular riquezas y tesoros en el cielo, de despojarte. Si ese hombre dice, bueno, ya tengo riquezas, ahora voy a compartir con el que no tiene, ahora voy a dar con el hambriento, con aquel que tiene necesidad, con aquel que veo que anda harapiento, entonces ese hombre está acumulando riquezas en el cielo, tesoros invisibles donde no se ven ya. Y esto es una verdadera mentalidad en donde nosotros nos tenemos que hacer fuerte en esa debilidad. Cristo se tiene que hacer fuerte en esta debilidad. Ahora vamos a irnos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Si usted ha tenido esa mentalidad, aún no teniendo nada, y va como loco buscando esto, sepa que esa debilidad se la tiene que poner al Señor. 4:28. 28. Para que Él se haga fuerte. Miren cómo es la mentalidad de Dios, del hombre renovado. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los oyentes, trabajando y compartiendo para los que tienen necesidad. Pero el hombre insensato que le acaba de leer, que atesoraba, no trabajaba para compartir, trabajaba para el yo. ¿Me entienden? Esa es la diferencia, esa es una gran diferencia. Y sobre todo, dejar al Señor por ir corriendo por eso. Miren, a mí me da igual, se los digo, que yo en ese sentido, me da igual ya correr tras los trabajos. Antes parecía loca, hasta me daba estrés y de todo, pero el Señor me ha enseñado que descanse en tranquilidad, porque si no yo no pudiera orar, no pudiera hacer, no pudiera nada, ni predicarle siquiera, porque de lo que yo no recibo de Dios, ¿cómo le voy a predicar? A veces uno no tiene tiempo ni para recibir de Dios. Entonces nosotros estaríamos siendo insensatos, ¿me entienden? Entonces muchas veces te va a tocar decir, no puedo trabajar más, no puedo tener esta hora. Al mundo te va a criticar, mira, esa haragana, mira, esa no quiere trabajar. Pero si vos conoces la mentalidad de Dios, eso no te tiene que renovar. Vos ya te has hecho una mujer fuerte en el Señor. ¿En qué sentido? A mí no me mira, mi jefa, por ejemplo, un ejemplo, me dice estas cosas, pero ¿por qué tú no estudias? Pero tú tienes una mentalidad tal así. ¿Usted cree que a mí eso me rebaja, me baja mi moral? No me la baja. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí, sé cómo piensa el Señor. Ya. Entonces, como yo sé cómo piensa el Señor, ya mi debilidad de yo andar buscando, de andar queriendo, de querer ser alguien, ya eso ha muerto, se lo digo, en esa parte, ¿me entienden? Entonces, va a venir cualquier persona, y a mí no me afecta que me digan haragana, que yo no trabajo, que por qué no trabajo más horas, que por qué todavía tengo las mismas cosas, que por qué la casa todavía no la veo así, asá, porque si yo me voy a buscar esas cosas y dejo lo de Dios, yo estoy siendo insensata totalmente, ¿me entienden? Entonces esa es la mentalidad que ustedes tienen que aprender. Ahora, si el Señor le está diciendo, no hija, ahí te voy a dar una empresa, y entonces vos tenés tiempo para tu Dios y para tu empresa, porque Dios quiere hacerte de bendición, no acumular lo que Dios te va a dar, sino dar de eso y ser un aporte para el reino de Dios. Entonces usted está siguiendo la voluntad de Dios y está siendo una mujer sensata, una mujer que se ha hecho fuerte en Dios también, ¿ya? Estoy poniendo ejemplos para que no tomemos mal la palabra, no estoy diciendo que sea malo tener ya cosas. Entonces vamos a irnos a este ejemplo de Efesios 5, 15 al 17.
Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended, escuchen, cuál es la voluntad del Señor. Y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Escuchen bien, qué tan importante es que nosotros entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta y quisiera que me la contestaran así. ¿Todos ustedes saben cuál es la voluntad de este tiempo ahorita en el hoy para sus vidas? ¿Conocen cuál es la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Lo saben? Contesten sin miedo, hombre, si están conmigo. Miren, es muy importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios, porque dice que eso nos libra de la necedad. Porque no debemos de ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios, le guste a usted o no le guste. ¿En qué sentido? Yo pude haber dicho con ese título ahí, no Señor, yo voy a hacer mi voluntad. Yo quiero de verdad tener esta carrera y tener una mejor vida en España, en Nicaragua, yo qué sé. Pero esa era la voluntad de Dios, no. Yo la conocí ahí, esa voluntad, hace varios años atrás, inmediata. En el hoy yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque si no, nosotros vamos a andar en la necedad. ¿Cómo es la necedad? Es insensatez, haciendo cosas que no debemos, matando nuestra fuerza, nuestra energía en cosas que no debemos. Pero si usted conoce cuál es la voluntad de Dios, usted va a andar guiada por el Espíritu Santo, ya. Entonces dice, no embriaguéis con vino, sino llenos del Espíritu Santo. Una de la voluntad para todo el mundo, hijo de Dios, es que cada día usted sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a ser lleno yo del Espíritu Santo si no busco al Espíritu Santo? ¿Me entienden? ¿Cómo yo voy a vivir lleno si realmente me intereso en el día a día por este tipo de cosas que yo no pongo a los pies del Señor? Es imposible. Ahora vamos a leer Mateo 7:24. Que es el ejemplo que les estaba diciendo, y con esto termino. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oigan bien, poner en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, escuchen, la sensatez y la insensatez aquí está clarísima ya. Tenemos que levantar nuestro templo, que la casa somos nosotros, del Espíritu Santo, bien firme, bien fundada, para que el hombre fuerte, el gibor, el guerrero que es Él, sea formado en nosotros. Pero primero, vuelvo a resumir, necesitamos conocer nuestras debilidades para que Él se haga fuerte. Necesitamos dejar que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Ya. Si nosotros permitimos que el Señor actúe en nuestras vidas, en nuestros corazones, con su gracia, realmente nosotros vamos a llegar a ser hombres y mujeres fuertes. Entonces, dice la palabra que nadie puede atar al hombre fuerte, lo dice en Lucas 11, ¿ya? Si primero no le quita sus armas. Nadie puede atar esa fortaleza que ha venido fastidiando a tu familia, a tu vida, si primero no derriba la casa del hombre fuerte quitándole sus armas. Entonces, cuando derriba las armas con las que el hombre fuerte ha contado en tu vida, vos tenés derecho para entrar a esa casa y robarte todo lo que te ha quitado, vos se lo volvés a quitar. Pero ¿por qué nosotros no podemos como cristianos muchas veces hacer esto? Porque todavía no reconocemos nuestras debilidades para que el Señor se haga fuerte. Entiendan que el guerrero, el gibor del que estoy hablando aquí, es el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, si nosotros no nos hacemos realmente fuertes en nuestras debilidades, no permitimos que el Señor se haga fuerte en nuestras debilidades, no vamos a poder tener al gigante dentro de nosotros. Mejor dicho, nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero para que Él crezca en nosotros tenemos que menguar nosotros, diciéndolo en otras palabras. Si nosotros somos débiles,
Él se tiene que hacer fuerte. Pero si usted se sigue haciendo fuerte, si usted se sigue haciendo la mujer fuerte, si usted se sigue haciendo el hombre fuerte, si usted sigue siendo con su necedad, con su insensatez, si usted sigue escogiendo lo que no es, la voluntad de Dios que no es, usted no se va a hacer fuerte. Para derribar al hombre fuerte, ¿por qué nosotros muchas veces no hemos podido vencer algunas cosas? Por esta situación necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Necesitamos que Dios se haga fuerte en nuestras debilidades, como dice Hebreos 11:34, que fue lo que yo leí. Hebreos 11:34, lo voy a volver a leer para que terminemos, porque quiero que se les quede esto en la mente. Es por la fe en Él que nosotros nos hacemos fuertes. No es por nuestra propia fuerza, no es con una fuerza humana, no es con un pensamiento natural. Yo ya he pasado por eso en el mundo y todavía viniendo a Dios, de queriendo hacerla fuerte, de queriéndome hacer yo por mi naturaleza independiente de Dios, y no me doy cuenta muchas veces ya, no me he dado cuenta, mejor dicho, que muchas veces yo voy por mi cuenta, independiente de Dios, para poder ser fuerte como Dios quiere, valiente, esforzado. Tiene que haber una verdadera humillación al Señor de nuestros corazones ya. Por eso cuando yo le hablo de debilidad es bajar para que Él crezca en nosotros ya. Él es el humilde, Él es el manso, Él es el sabio, Él es el poderoso, Él es inteligente, Él es el guerrero, Él es el que hace milagros. Entonces, escuchen, nos vamos otra vez a Hebreos 11:34. Quiero que memoricen esta parte, porque esta es la parte que el Señor me hablaba para nosotros todos los de este grupo, específica, rema ya. Dios quiere que nosotros tengamos fe para cambiar esa debilidad en fortalezas y que se haga fuerte Él y que diga: el que se siente débil, soy fuerte en Dios. Hebreos 11:34. Dice: apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Siendo débiles, mujeres y hombres débiles, mujeres y hombres que no tenían carácter, porque tal vez creían que su carácter era el orgullo, tener orgullo, que su carácter era pasar sobre los demás, que su carácter era no mostrar lo que verdaderamente le dolía a uno muchas veces. Eso es andar en la humanidad todavía. Eso todavía es no rebajarse al Señor. Eso todavía es no querer mostrar la debilidad a Dios y desentregársela. No, a mí todavía me pasa esto. Hazte fuerte, hazte fuerte, hazte fuerte en mi debilidad. No, yo todavía me siento rechazada. Hazte fuerte, Señor. Mira, todavía soy terco, todavía soy terca. Hazte fuerte, hazte sabio. El sabio me llene de tu sabiduría, ya. Dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Hoy en día nosotros, como hombres y mujeres de Dios, todo esto en el Espíritu lo hacemos. Cuando nosotros menguamos, cuando nosotros nos bajamos al Señor, llegamos a obtener sus promesas, porque sin hacer la voluntad de Dios y andar dentro de esa voluntad no vamos a lograr las promesas de Dios que Él nos ha prometido. Es andando bajo su voluntad. Cerraron bocas de leones en el Espíritu. Muchas veces nosotros cerramos bocas de leones cuando callamos y menguamos. Dios es nuestro defensor, entonces permitimos que Dios se levante a favor de nosotros. Pero si nosotros seguimos siendo las mujeres contiendosas, los hombres contiendosos, los hombres pleitistas, los hombres que se ofenden, los hombres que no perdonan, los hombres que porque te hacen algo vos también no, entonces Dios no puede obrar, no puede hacer nada, porque no le hemos entregado de corazón nuestra debilidad ya. Todavía seguimos en la contienda, o en el corazón todavía seguimos en la guerra, dentro de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo tiene que crecer y nosotros menguar, hacerse fuerte. Ahora les voy a decir en la palabra fuerte, en Hebreos 11:34, en esa palabra yo les leí en Hebreos, cómo se decía fuerte, y le dije que era gibor. Pero fuerte en griego es dunamo, que viene de dunamis. Y ustedes conocen muy bien todos esa palabra, lo que es estar en dunamis, que significa capacidad, fortaleza, fuerza, poder milagroso. Por lo general, miren que esta definición me encanta. Por lo general, un milagro en sí mismo.
Dios es un milagro en sí mismo dentro de nosotros, obrando en nuestro carácter. Él es un milagro ya, porque por nuestra propia cuenta nosotros seguiríamos siendo igual que el carácter de, por ejemplo, si yo saqué el carácter de mi padre, de mi madre, y vemos que ellos nunca cambiaron, no estaba el poder milagroso para cambiarlos, para convertir sus debilidades en fortaleza, pero en nosotros no tenemos justificación. Está el poder dunamis en nuestro interior, está el dunamis, la eficacia, la fuerza. Impetuosidad significa maravilla, milagro, capacidad, poder, potencia, potestad. Todo eso nosotros tenemos dentro con el Espíritu Santo. Pero para que eso se manifieste, ya les digo, en que nosotros debemos de menguar, nosotros debemos de aceptar, nosotros debemos de entender que somos débiles y cuáles son nuestras debilidades y que se hagan fortalezas. Por eso esta palabra la llamo convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas. Dios es el que hace que tu debilidad se convierta en una fortaleza. Entonces ya nosotros, de que veníamos de ser viles, de ser necios, del mundo, por eso Dios nos escogió para glorificarse, ya no caminamos así. Entonces las personas dicen, mira, esa mujer que era una pendenciera, una pleitista, wow, pero yo le puedo casi abofetear y esa mujer me abraza todavía tiene paz en su corazón. Mire, esa mujer que antes se tiraba al suelo por cualquier cosita que le pasaba, y esa mujer como camina firme, pero ¿qué tiene esa mujer que todavía está de pie después de todo lo que ha vivido? ¿Qué tiene? Es al fuerte, al grande, al poderoso, porque ha dejado que el Padre obre dentro de su debilidad, porque le ha puesto el corazón al Padre y ha menguado ya. Esa es el hombre y la mujer renovado en Dios, que camina en el milagro poderoso, en el dunamis del Señor. Ahí puede reposar el poder de Dios, como dice Pablo, para que repose en mí el poder de Dios ya. Para que el poder de Dios dunamis repose en mi vida, yo tengo que menguar. Entonces se va a manifestar lo milagroso, lo poderoso, el dunamis de Dios. Esa mujer no solo va a tener, y ese hombre, poder milagroso para sanar, tocar enfermos, sino para tocar corazones y decirle, he sido transformado. Mira, antes le podía dar la vuelta con el orgulloso. Hoy en día puedo predicarle al orgulloso y se convierte, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes había una barrera, porque yo también ponía mi orgullo por delante y no me rebajaba. Ahora ese orgulloso yo me lo puedo ganar. Ahora ese contiendoso, a ese pandillero, a quien sea, yo me lo puedo ganar. Pero antes mi propio yo me impedía, mi propia debilidad me lo impedía, ¿ya? Pero cuando dejamos que Dios actúe en nosotros, en nuestro carácter, nosotros somos esa bendición. La palabra dice que nosotros somos bendición en la tierra y que Dios nos ha enviado para hacer bendición. Yo no sé si usted lo cree de verdad de corazón, pero yo lo he creído ya. Que donde quiera que yo voy, yo soy una bendición para alguien ya. Donde quiera que yo voy, nosotros tenemos que creer en fe. Que donde quiera que caminemos, somos una bendición andante en la tierra. Dice la palabra, no somos de este mundo, somos extranjeros, pero somos bendición ya. Entonces soy una bendición para donde yo llego. Inclusive para la persona más difícil soy una bendición. ¿Me entienden? Lo que Dios quiere hacer verdaderamente en nuestra vida, el carácter de guerra, de guerrero, de forzado, de valiente, esto es ser valiente. No es ese que se levanta, venir, peleemos, hagamos, yo también soy fuerte, yo también peleo en la carne. No, es el guerrero valiente, es el que mengua, ¿ya? Es el que verdaderamente ha entendido el verdadero evangelio y conoce el corazón de Dios, como Él piensa. Por eso la mente de Dios posa la mente de Cristo en esa persona. Entonces es difícil que camine en barreras, que camine limitado, va a caminar en anchura, en amplitud, va a poder abarcar más, tanto en el espíritu como en lo natural. Porque muchas veces me hablaba algo el Señor, muchas veces somos mujeres y hombres de oración, de reprender, de tirar, de echar fuera, de atar, de todo. Y resulta que sí, que hacemos la guerra en lo espiritual y muchas fortalezas pueden caer demoníacas en nuestra familia y alrededor de nuestras vidas. Pero cuando nos vienen pruebas difíciles, que se nos levanta una, que se nos levante el otro, que se nos levante el otro, ¿dónde está tu carácter de verdad? Volvés a caer, ay, me siento ofendido otra vez, la niña que Dios no quiere que sigamos siendo niñas ni niños, ya. Entonces hacemos la guerra en el espíritu, pero en lo natural no crecemos, ¿me entienden? Esto que les estoy diciendo los va a hacer crecer si ustedes lo entienden. Esto es un alimento que les va a dar crecimiento si hoy entra a su corazón de verdad. Si ustedes se humillan al Señor. ¿Por qué? Porque de nada sirve muchas veces que nosotros tengamos solo el poder dunamis,
para hacer milagros, para romper fortalezas, para destruir, sino en lo natural tenemos que caminar también con la mente arriba y los pies bien puestos abajo. ¿En qué sentido? Que si hacemos ataques, van a venir los contraataques en lo natural, personas se nos van a levantar. El enemigo se nos va a levantar a través del jefe, a través de la jefa, a través de la hermanita que no es convertida, a través del que dice que es convertido y no lo es todavía, sino que tiene al diablo. Se nos va a levantar alrededor todo. Y nosotros, ¿qué vamos a responder como niños todavía? Por nuestras debilidades, vamos a mostrar realmente que Dios nos está formando o no. Porque eso es lo que nos vuelve a hacer retroceder de nuevo y no nos deja avanzar. Usted puede golpear, vuelvo a repetir, las fortalezas más fuertes, hombres fuertes en la familia, derribar fortalezas demoníacas. Pero cuando viene el contraataque, que se te levanta la guerra, ¿cómo es tu reacción? Te haces débil y menguas para que Cristo, el guerrero verdadero, te dé la sabiduría para saber hacer la guerra contra esa persona humana, sabiendo que la guerra no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, mi jefe, mi jefa, no es contra la que dice que de verdad es santa, es pura, pero levanta guerra, levanta falso testimonio en contra tuya. Te vas a poner a llorar y te vas a quedar ahí tirada, lo que me hicieron. Entonces ya no puedes ni orar, ves la inmadurez. Entonces uno va y ya no puede ni siquiera centrarse en la oración porque tiene ahí, estoy ofendida, mengue su ofensa para que Cristo crezca y usted sea una mujer que camine en madurez en lo natural como en lo espiritual, amados. Eso es lo que Dios quiere, ¿me entienden? No que nosotros retrocedamos. Entonces, ¿qué nos falta? Debilidad, Padre. Aquí estoy, mire. Todavía, Señor, esto me pasa, me siento mal. Pues mire, voy al Padre y hazte fuerte en mí y vuelvo a levantarme y sigo en lo que estaba. No me desenfoco. Si yo estaba batallando por algo y le he dado fuerte y se me manifestó en el ámbito natural, la guerra, cualquier cosita me va a detener. La ofensa me va a detener. El orgullo me va a detener. El resentimiento de lo que me hicieron me va a detener. El sentirme rechazado me va a detener. El enojo me va a detener. La ira me va a detener. ¿Qué tengo que hacer yo? Madre, todavía está bien, estás tratando conmigo en esa debilidad. Mira, menguo, Señor. Hazte fuerte en mi debilidad. Hazte fuerte. Hazme una mujer que supere la ofensa, que perdone. ¿Qué es ser un guerrero verdadero? La mujer y el hombre perdonador. La mujer y el hombre que entiende quién es en el Señor. La mujer y el hombre que entiende que debe de ser formado en la humildad, en la mansedumbre, en el amor, ya. Entonces nada te va a detener. Pero cualquiera puede ir a hacer la guerra y al siguiente día estar por el suelo, acabado, y no volver a orar en una semana o dos hasta que ya pasa, ya casi que ya otra vez se volvieron a levantar la fortaleza, ¿me entienden? Muchas veces eso es lo que nos ha detenido. ¿Ustedes creen que podemos llegar, por ejemplo, a ser esas personas que Dios nos ha llamado a servirle en el ministerio? La mayoría de ustedes saben y conocen su ministerio, algunos no. Pero los que lo conocen, la mayoría, saben que Dios primero forma, y esta es la formación ya. Hazte fuerte, Señor, en mi debilidad, porque va a venir la ofensa a cada rato, va a venir a cada rato las puñaladas, va a venir la infidelidad, la traición, va a venir todo ese tipo de cosas, y eso no nos puede detener. Si son debilidades, Dios se tiene que lograr hacer fuerte en mi debilidad. Son debilidades de carácter que hemos tenido. Hemos sido vil, hemos sido necios, tal vez no entendíamos, ignorábamos, pero Dios nos hace que nosotros seamos mujeres y hombres fuertes. Porque eso me decía el Señor, mira, hay personas que solamente abren su boca y comienzan a lanzar cohetes, misiles, de todo en el espíritu, miraba y derribaban fortaleza en el espíritu. Luego, cuando esas personas, como no han entendido, vienen y la ofenden en lo natural, ahí se le perdió todo ya. Derribaron un montón de fortalezas, pero las mismas fortalezas vienen a hacer el contraataque y le hacen la guerra. Y entonces esas personas, en vez de levantarse y no desenfocarse, como todavía tienen esa debilidad que no han puesto al Señor, esas personas más bien se ofenden si se les levanta esto, se les levanta lo otro. No. Todo va a ser una guerra, amados, muchas veces, pero es necesario porque ahí es donde Dios está formando al guerrero, a la guerrera, pero entendiendo, amados, ¿qué es un guerrero y una guerrera valiente ya? Entendiendo que un guerrero y una guerrera valiente es ser lleno del Espíritu Santo. Significa que es ser una mujer y un hombre lleno de los frutos del Espíritu, de la sabiduría de Dios, para saber enfrentar muchas circunstancias.
Y eso no quiere decir que yo ya lo haya logrado todo, se los digo con humildad. Pero esto es lo que el Señor a mí me ha hablado. Y esto es lo que yo les vengo impartiendo. Nosotros tenemos que entender primero y reconocer en qué soy débil. No creer que porque muchas veces nosotros reaccionamos de esa manera, esa es la manera correcta y eso es ser fuerte. No. Usted tiene que ser dependiente de Dios. Tiene que ser un hombre y una mujer que reconozca con humildad al Señor, tengo esta debilidad, sigue trabajando en mí, me rebajo a lo que dice tu palabra, me rebajo, Señor, todos los días a hacer tu voluntad. Conozco tu voluntad, Señor, y no voy a caminar más insensatamente haciendo la mía. Amado, ahí voy a terminar, vamos a orar, ¿vale? Cerramos nuestros ojos, vamos a orar un ratito.